El aire aquí aún huele a tierra recién abierta. El viento que sopla desde el norte roza la piel como un aliento que viene del pasado. Al fondo se levanta una colina que no parece peligrosa, cubierta de pasto y árboles jóvenes. Pero bajo esa capa de vida verde duerme algo más antiguo, algo que el fuego escondió y el tiempo se negó a olvidar. Dicen que bajo este volcán hay una ciudad entera en calles, murales, herramientas, semillas y silencios congelados en ceniza. Dicen que el volcán no solo destruyó, también guardó. Y hoy, después de más de 1000 años, por fin comenzamos a escuchar lo que quiso decir. Todo empezó una tarde cualquiera, hace casi 1500 años, en lo que hoy es el corazón de El Salvador. Un pequeño pueblo agrícola vivía a la sombra del volcán Loma Caldera. Sus habitantes eran agricultores, artesanos, familias mayas que trabajaban la tierra fértil, con paciencia y devoción. No sabían que la riqueza que los alimentaba, esa tierra negra y generosa, era también la herida abierta de una montaña viva. Vivían en chozas de barro, techos de palma y caña. Cultivaban maíz, frijol y yuca. Sus días estaban marcados por el sol y por los ciclos de lluvia. No eran reyes ni guerreros, eran gente común, invisible para la historia. Pero el destino, o tal vez el volcán, los convertiría en los testigos más intactos del pasado americano. En el año 660 después de Cristo, el volcán Loma Caldera despertó sin aviso. Fue una erupción pequeña en comparación con los monstruos que arrasan continentes, pero aquí bastó para sellar una ciudad entera. Las columnas de ceniza cayeron lentamente, cubriendo tejados, patios y utensilios. No hubo lava ni destrucción violenta. Fue una lluvia suave de polvo caliente, suficiente para enterrar la aldea sin incendiarla. El fuego no llegó a consumir, solo a cubrir. Fue como si la tierra quisiera arropar a sus hijos para protegerlos del olvido. Durante siglos, nadie supo que allí había existido una comunidad. Las capas de ceniza se mezclaron con las raíces, con los insectos, con la lluvia. El tiempo pasó y sobre la herida crecieron nuevos pueblos, nuevas lenguas, nuevas memorias. Pero bajo sus pies, el pulso del pasado seguía intacto. Hasta que un día, el azar habló. Era 1976. Un trabajador del Ministerio de Obras Públicas excavaba el terreno para construir un silo. Su pala golpeó algo duro, una pared de barro perfectamente conservada. Al principio, pensaron que era una casa moderna, abandonada, pero cuando retiraron más tierra, aparecieron objetos imposibles en vasijas completas, huellas de maíz, fragmentos de cerámica pintada, incluso restos de comida en vasijas, todavía en su sitio. Fue el arqueólogo Payson Sheets, de la Universidad de Colorado, quien comprendió la magnitud del hallazgo. Habían encontrado algo que nadie esperaba, en una aldea maya intacta bajo la ceniza. Serén, como fue bautizado el sitio, no era una gran ciudad ceremonial como Taikol o Copán. Era una comunidad agrícola, un pequeño poblado que mostraba cómo vivía la gente común del mundo maya. Por eso, su descubrimiento fue tan revolucionario. Hasta entonces, la historia se contaba desde los templos y los reyes. Pero aquí, por primera vez, la arqueología podía escuchar las voces de los campesinos, de las mujeres, de los niños. Algunos investigadores sostienen que Serén podría haber sido un enclave importante en las rutas de intercambio regional, una especie de punto medio entre las zonas altas y las costeras. Otros creen que su valor es simbólico, en una muestra perfecta del día a día antes del desastre. Lo que encontraron allí parecía detenido en el tiempo. Había molinos con granos aún dentro, huertos marcados con los surcos del cultivo, camas, herramientas y templos domésticos, con ofrendas todavía dispuestas. Todo había quedado sellado por una capa de ceniza de más de 5 metros, tan densa que impidió el paso del oxígeno y conservó hasta los detalles más frágiles. Huellas humanas en el suelo, fibras vegetales e incluso improntas de esteras y textiles desaparecidos
no se hallaron cuerpos. Todo indica que los habitantes lograron huir antes del colapso total. La erupción dio señales, y la gente, acostumbrada al pulso de la tierra, supo leerlas. Tal vez el cielo se oscureció, o el suelo empezó a temblar suavemente. Quizá los perros ladraron con insistencia. Lo cierto es que partieron dejando todo atrás, sin imaginar que su ausencia sería lo que los haría eternos. El volcán los enterró, pero también los inmortalizó. Su furia fue su preservador. El fuego, que suele destruir, se convirtió en guardián de la memoria. Y Seren quedó dormida, perfecta, como una fotografía milenaria. Las excavaciones comenzaron con lentitud. Retirar la ceniza, sin dañar las estructuras, requería precisión quirúrgica. Cada capa revelaba una historia en una cocina con restos de maíz tostado, un temazcal o baño de vapor, usado para rituales y curaciones. Un taller donde se hallaron figurillas y herramientas de obsidiana, una casa con una estera extendida, como si alguien acabara de levantarse. La ceniza había solidificado hasta las huellas del viento. Los arqueólogos decían que era como entrar en una casa donde el tiempo se había detenido, segundos antes de un amanecer que nunca llegó. Pero más allá de los objetos, lo que Seren reveló fue algo más profundo: la vida cotidiana de un pueblo que no había dejado monumentos. En sus patios se hallaron semillas y plantas identificables, entre ellas cacao, yuca, frijol, maíz y agave. Este fue el primer sitio arqueológico del continente donde se documentó con claridad el uso agrícola maya a pequeña escala. Cada planta estaba donde debía estar, lo que permitió reconstruir no solo cómo vivían, sino también cómo pensaban el espacio, el tiempo y la relación con la naturaleza. Algunos especialistas creen que el orden de las casas y los cultivos respondía a un patrón cosmológico, una reproducción del universo en miniatura, donde el maíz ocupaba el centro como símbolo de la creación. La ceniza también conservó la huella de las creencias. En los templos domésticos aparecieron figurillas y ofrendas dedicadas a los dioses del maíz y de la lluvia. En uno de los altares se hallaron restos de copal, el incienso sagrado, junto a una vasija rota deliberadamente, lo que sugiere un ritual de renovación. La espiritualidad aquí no era monumental ni pública, sino íntima. Era una religión que se respiraba entre los muros, una conversación silenciosa entre el humo, la tierra y el corazón humano. El trabajo arqueológico en Seren continúa hasta hoy, revelando nuevos detalles con cada temporada. Gracias a tecnologías como el escaneo LIDAR, se han identificado estructuras ocultas bajo la ceniza que podrían expandir el sitio aún más allá de lo conocido. Algunos creen que aún hay una parte del asentamiento no excavada, donde podrían hallarse los rastros del éxodo, anguelas de quienes escaparon, herramientas abandonadas a medio uso, tal vez caminos que conducen hacia el norte. Cada capa de tierra que se levanta es un diálogo entre el pasado y el presente. Pero más allá de la ciencia, hay algo que sobrecoge al recorrer Seren: el silencio. Un silencio espeso, como si el aire aún recordara. Aquí no hay grandes templos ni esculturas colosales. Hay paredes humildes, huertos y patios. Y sin embargo, cada piedra parece tener algo que decir. Seren no es una ruina, es una pausa. Es el instante suspendido entre la vida y el fuego. Es la respiración contenida de un pueblo que no volvió. El volcán Loma Caldera, que fue su verdugo y su guardián, hoy yace dormido. Desde su cima se ve la llanura de Zapotitán, fértil y luminosa, salpicada de aldeas que repiten, sin saberlo, el mismo gesto de sus antepasados, al sembrar junto a la montaña. Tal vez haya en eso una forma de reconciliación, vivir junto al peligro, porque también es fuente de vida. Los volcanes no solo destruyen, crean suelos fértiles, acuíferos, minerales. Son el pulso profundo de la tierra, como el corazón, que late con fuerza, aunque cada latido sea también una pequeña explosión. En el centro de interpretación de Seren,
Los visitantes caminan por pasarelas elevadas, observando las casas excavadas. Cada estructura está marcada con una letra y un número. No hay grandes tesoros, pero cada rincón es una ventana al alma humana. Aquí, una piedra de moler. Allí un temazcal. Más allá, una cocina con ollas aún en su sitio. Los arqueólogos han documentado más de una docena de estructuras completas, y cada una ofrece una historia distinta. Una casa comunal, un almacén, un santuario. Lo que asombra no es la magnitud, sino la intimidad. Los científicos han podido incluso analizar los alimentos carbonizados y reconstruir la dieta. Se han hallado granos de cacao, restos de calabaza y residuos que indican el consumo de bebidas fermentadas. Todo esto permite trazar un retrato vívido de una comunidad que vivía en equilibrio con su entorno. Seren no era un lugar aislado. Sus habitantes intercambiaban productos con otros pueblos mayas, quizás a través de rutas que hoy duermen bajo capas de selva y tiempo. A medida que el documental avanza, la voz se suaviza, como si el narrador también se dejara envolver por ese silencio antiguo. Bajo la ceniza, lo que sobrevive no es solo materia, es la voluntad de recordar. Cada piedra, cada grano de maíz, cada huella, es un acto de resistencia contra el olvido. Hoy, Seren es patrimonio de la humanidad. Miles de visitantes llegan cada año a contemplar su quietud, pero el sitio sigue vulnerable. Las lluvias, la erosión y la actividad humana amenazan las estructuras. Los arqueólogos cubren algunas con lonas y sistemas de drenaje para evitar el deterioro. A veces, la mejor manera de conservar es dejar enterrado, porque cada excavación expone y al mismo tiempo destruye. Es una paradoja cruel. Para conocer el pasado, debemos herirlo. Mientras tanto, el volcán duerme. No hay señales de actividad, pero su presencia se siente. Las montañas de Centroamérica son jóvenes, impetuosas, impredecibles. Parecen dioses cansados, que respiran bajo la tierra. Cada tanto, una fumarola recuerda que siguen ahí, observando. Tal vez el volcán que sepultó Seren no quiso destruir, sino guardar una lección, que la vida humana, tan frágil, solo puede comprenderse a través del tiempo que la trasciende. La historia del volcán, que oculta una ciudad antigua, no es solo la de una tragedia, es también la de un renacimiento, porque gracias a ese instante de furia, hoy conocemos una faceta del mundo maya que nunca habríamos visto. Seren no es el eco de una muerte, sino el testimonio de una vida plena, una vida que sigue hablándonos milenios después. Desde la ceniza, cada visitante que pisa su suelo camina sobre el filo del tiempo, entre el pasado y el presente, entre la destrucción y la memoria. Y mientras el viento sopla entre las excavaciones, uno puede escuchar, si guarda silencio, el rumor de la vida que sigue ahí, latente, esperando otro amanecer. La cámara se eleva lentamente sobre el sitio. A lo lejos, el volcán se recorta contra el cielo dorado. Un sonido profundo, casi imperceptible, recuerda su respiración. La música crece, leve, como una plegaria. La voz final llega con calma, sin miedo. Bajo este volcán, el tiempo no pasó, solo esperó. Esperó a que lo escucháramos. Esperó a que entendiéramos que la memoria, como la tierra, también puede arder, y que a veces solo el fuego puede salvar lo que el olvido destruye.